Buenos días para todas, todos y todes. Buen día para Luis de La Colemba. Quiero darte la bienvenida a nuestra charla y sesión número 13 de Sapcine Continuado. Como dice Alina, el auditorio es tuyo. Listo, muchísimas gracias. Chévere, gracias primero que todo a Sapcine y pues, o sea, la oportunidad de presentar un poquito y conocerlos a todos ustedes y que ustedes conozcan un poco de mi trabajo. Le comentaba antes a Laura que pues una de las cosas es que me gustaría escucharlos a ustedes, cualquier cosa que ustedes tengan preguntas, dudas, la idea es que sea esto una conversación amena. Em, bueno, mi nombre es Luis Miguel Henao, mi compañía se llama La Colemba, nosotros hacemos efectos visuales para cine y series. Em, Hemos estado en el mercado ya como unos 12 años. Durante ese rato, pues hemos evolucionado en diferentes aspectos. Hemos estado desde realidad virtual, realidad aumentada, animación 2D, animación 3D. Pero nuestro enfoque siempre fue a lo que le apuntábamos, era efectos visuales de simulaciones con Houdini e integración fotorrealista con Nuke. Em, y bueno, ya en los últimos 6 años, ya las necesidades del mercado y digamos el mercado internacional también se ha abierto a poder trabajar como ese tipo de requerimientos. Entonces, pues hemos estado como contentos y enfocaditos con eso. Por lo general, nosotros, si bien estamos trabajando directamente con directores y productores para hacer la película entera en toda su postproducción, tanto aquí como en el exterior, también trabajamos muy directamente con otras casas postproductoras, que por lo general pueden tener todo un equipo grande de 3D y de compo, pero necesitan ayuda con dos o tres tomas de simulaciones de líquidos o de fuego o de partículas o cosas muy específicas que nosotros somos como en nuestro nicho. Y así hemos trabajado con compañías aquí localmente, digamos como con Tiptongo, con La Post, hemos trabajado con Stargate, hemos trabajado con Fox VFX y en el exterior también con otras compañías de la misma manera. Entonces, eso es un poquito sobre nosotros. Y bueno, voy a aprovechar más bien y comparto el reel un poquito. Este es un reel un poco técnico, pero que pues da unas ideas del tipo de posibilidades y nuestro enfoque. Entonces, voy a compartir pantalla. Bien. Disculpe, se está viendo sin sonido. El reel no tiene sonido. Luis, Sí, no, A no hay ver, voy a hacer problema. el tubo del baño, ¿ya, mijo? ya voy a procesar. Pongámosle, al fin es más las imágenes.
Y listo. Vamos con eso. Listo. Ok, entonces, yo no sé si ustedes me alcanzan a ver mientras ven el PDF. Este, Sí, me ven la cara también. Ok, sí. listo. Sí, como para no hacer micos acá mientras estoy haciendo una presentación, voy a ser consciente. Este, en cualquier momento de la presentación, interrumpan, me levantan la mano, Laura, tú me ayudas, cualquier cosa, pero feliz de contestar como profundizar en cualquier cosa que esté hablando. Yo lo que quiero es hacer como un barrido de diferentes proyectos y diferentes situaciones que yo he encontrado en VFX, en diferentes proyectos, como para dar como diferentes categorías de cómo VFX ayuda en producción y en parte, digamos, de creatividad, ¿sí? La idea es que sientan que VFX es un aliado, no solamente un gasto descontrolado que se les va a salir del control. Eso, digamos que hoy en día el VFX debería ser algo que va muy de la mano de producción y de la parte de dirección. Y entre más estén incorporados desde el comienzo, mejor sale todo, mejor sale la calidad, mejores ahorros se presentan también para la producción. Entonces, es eso como familiarizarlos un poco con el tipo de retos y escucharlos también qué tipo de dudas pueden tener. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguien quiere como comenzar con alguna pregunta o duda? Listo, entonces voy para adelante. Entonces, tips para maximizar. La verdad, tips más que tips es una conversación donde vamos a ver varios proyectos para maximizar beneficios de VFX desde producción hasta el impacto creativo. Al final lo volveré a decir, pero quiero que quede muy grabado de que es muy importante que las personas que estén haciendo el VFX estén involucrados desde la etapa de guión. Lean el guión, hagan el breakdown, les den unas ideas de costos y luego hagan supervisión de set. Eso les va a ayudar en el pulido de absolutamente todo los VFX. ¿Ok? Em, digamos que yo lo titulo ahorita como VFX invisibles porque son los que más le apuntan a la parte de producción. En producción, eh, 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 estamos buscando ahorros, estamos buscando cosas que de alguna manera nos van a hacer la vida más amena en una producción. Y no es necesariamente que mi película de por sí tiene un VFX o que es algo notorio, que tiene algún tipo de monstruo, robot o algún efecto. Pero simplemente quizás VFX nos puede ayudar, ¿sí? Entonces, llamemos eso VFX invisibles. Y un ejemplo, esto fue en Afuera del Tiempo, que fue una película de Marco Vélez de 2 cuartos producciones, una de las primeras que trabajamos. Y él básicamente tenía un problema en donde todo el rodaje y toda la película ocurría en Bogotá. Y él decía, pues tengo unas escenas en donde yo necesito estar en Cartagena, pero llevarme todo el crew y los actores y todo eso para una escena solamente en Cartagena, pues me parece como inviable. Y entonces lo que nosotros hicimos en ese caso es filmar contra fondo verde en un set. Tratamos de machar como la luz del día, darle como un rango dinámico lo suficiente vasto a la cámara, considerarla, tomar notas en ese entonces de el ángulo de la cámara, el lente que se utilizó, la distancia al sujeto. Y luego nosotros fuimos a Cartagena, yo me fui con ellos y volvimos a ubicar la misma cámara, el mismo lente, en el mismo lugar en cada una de las tomas que tenían algún tipo de fondo de reemplazo de Cartagena, ¿sí? Em, entonces, una de las cosas con fondo verde, siempre chévere, digamos que en lo posible tratar de filmar en una iluminación muy similar a la del fondo y el elemento del frente. Eso siempre les va a ayudar como tratar de que machen muy bien como los dos elementos. Más sin embargo, no siempre es posible, entonces siempre tener en consideración como cuáles son nuestros puntos de luz, de dónde vienen de izquierda a derecha, vienen detrás, cómo lo hacemos. A veces si uno tiene acceso primero al fondo, te va a informar mucho mejor lo que tienes que filmar ya en el estudio contra fondo verde para tratar de machar bien toda esa información de iluminación. Em, entonces, bueno, ¿alguna pregunta por ese lado?
Listo. Bueno, entonces esto fue un ahorro de locación, a no tener que estar desplazando todo el equipo para otro lado. En este caso, esto fue un matte painting, digamos, o un 3D construcción de mundo total. Y esto era para una película, esta se llama Ruido también, de Marcos Vélez. Van a ser que muchas de las películas acá son de 2/4 producciones y de Marco Vélez, porque son unos aliados que hemos tenido desde hace mucho tiempo. Ya hemos hecho como todas las últimas 5 películas, entonces van a ver como ejemplos de varias de sus pelis. En este caso, en Ruido, eh, la película estaba totalmente filmada y no contemplada utilizar ningún tipo de VFX, pero se sentía un poquito claustrofóbica porque todo ocurría adentro de, de espacios cerrados. Y uno de las cosas que Marco quiso trabajar después es abrir el espacio y dar una idea de la atmósfera, de dónde ocurría toda esta historia. Entonces nos hablaron, nos dijeron, bueno, quisiéramos como hacer un ambiente de ciudad, pero filmar alrededor de la Torre Colpatria, ese tipo de cosas, pues nos va a dificultar la vida. Entonces queríamos saber qué tan viable sería como hacer una construcción de la ciudad, de tener una idea del comienzo del día en la mañana, para darle un ambiente. Y bueno, hicimos eso, pero adicionalmente una de las cosas que surgió fue product placement con Energiteca, que fue una de las marcas proveedoras de su proyecto, uno de sus patrocinadores. Entonces, también, digamos que es una cosa que se presta en VFX. Nosotros en algún momento hablamos con Feeling the Movie, que no sé si están por ahí, pero un saludo, para tratar de ver esto como también un ámbito, un nuevo producto de parte de VFX, tratar de hacer product placement en VFX de una manera muy invisible después de filmar. Normalmente el product placement se trata adentro del rodaje, pero no hay nada que quite que uno lo pueda hacer después. ¿Alguna pregunta por ahí? Listo, sigo. Otra situación muy diferente, esa digamos que es como ahorros de locaciones, unas locaciones difíciles de filmar o no tienes permisos, digamos, para volar un dron o estás como muy difícil el costo de tratar de ir hasta otro lugar, ¿verdad? Entonces esos fueron los dos ejemplos que acabamos de ver. Esto es más como que algo que le va a poner en riesgo la salud de alguien en el set, ¿sí? Obviamente una explosión. Entonces, esta es una explosión que nosotros trabajamos junto con Diptongo para Quien Mató a Sara. Este, y en ese caso, pues teníamos que intervenir tanto el debris que estaba cayendo después de la explosión del edificio, cayendo en la calle alrededor de los carros, ¿sí? Y también pues la explosión misma. Entonces, se trabajó contra un fondo de un edificio abandonado, en donde nosotros pudimos reconstruir todos los vidrios hasta el piso en donde estaba la explosión y ya entonces intervenirlo, pues destrozando el edificio, los vidrios, el concreto y poniéndole la explosión ahí. ¿Sí? Y en este caso, es más, esto fue para una película que se llama Stalker Spray 3, americana, que ellos tenían otro problema diferente. Ellos tenían, como bien habían filmado la escena de su actor principal guindando de una barra contra fondo verde, contra piso, para pues no, ahí no había ningún problema de altura, pero querían este contraplano. Y ahí sí dijeron como que no sabemos, entonces mejor hacer un doble digital. Entonces, ahí en ese caso, nosotros lo que hicimos fue tomar fotogrametría del personaje, hacer como el mismo vestuario que tenía el personaje principal y después hacerle un motion capture para que el movimiento sea muy natural. Y ahí entonces guindamos al actor principal de este Lighthouse y también lo hicimos caer hasta el lago. En el agua hubo una explosión de dinamita también, que es ese como explosión que ven ahí de agua. Y entonces son situaciones en donde uno dice, ¿qué tanto voy a poner en riesgo a mi actor? ¿Qué tan cercano voy a ver a mi actor? ¿Qué tipo de movimiento va a estar haciendo? Y en eso te va a responder como que, bueno, esto es un shot apto para hacer un doble digital. ¿Qué tanto esfuerzo voy a tener que meterle al ese doble digital? Porque eso va también a incrementar tus costos. Si estamos en estas tomas que son planos largos, en donde el movimiento es muy rápido, y no tenemos un acercamiento a la cara, en verdad se consiguen muchas bibliotecas de movimientos, de motion capture, se consigue este tipo de vestuario, hacer un tipo de vestuario,
En este caso hicimos una simulación de tela de la vestimenta, pero un poquito más lejano y no se tendría que hacer, la verdad. Entonces, no es un costo grande y sí en términos de todo lo que puede involucrar un arnés, unos permisos, una seguridad como para tu actor principal, pues es un ahorro gigantesco. Diana, cualquier cosa y la risa, agradecido. Ay, perdón. Bueno, pasamos entonces próxima. Esto, muy sencillo. Ellos, tenían un stock footage de la locación donde ellos estaban filmando. Esta fue para la película Amor en las Maldivas. Este, pero habían filmado, no, o sea, aquí es una situación en donde uno dice, si voy a tratar de pegarle a esta toma saliendo de la ventana desde el avión, pues muy difícil, ¿sí? Puede ser que me pase en ese momento una nube y chao, no me funcionó la toma. Entonces acá una manera muy fácil de intervenir con VFX para situarlo adentro del avión. Entonces nosotros lo que hicimos fue ponerle todo el interior del avión y darle el efecto como de reflejo sobre el vidrio y para allá entonces darle continuidad a la historia que justo antes de eso estaban los personajes hablando adentro de la cabina del avión. ¿Sí? Similar a esto, sería como una situación en donde tenemos un carro, ¿sí? Estamos como paseando, necesitamos hacer varias tomas de nuestros actores adentro de un carro y mientras tanto necesitamos que el fondo que se ve atrás, pues sea una ubicación específica. Eh, entonces ahí, digamos que se presta para hacer o fondo verde, y hay unas consideraciones importantes de fondo verde, es saber la distancia de la cámara y el ángulo de la cámara cuando filmaste a tus actores adentro del carro, y volver a emular esa distancia cuando filmes tu elemento de exterior, ¿sí? Porque si nosotros estamos manejando en el lado derecho de la calle, nosotros vamos a colgar la cámara por fuera de la ventana de la derecha, por ejemplo. Tenemos que desplazar el carro hacia la izquierda, o si no, todos los elementos vamos a quedar muy arrumados cercano a la cámara, mientras estás manejando y se va a ver como menos real la integración. Entonces, tener esas consideraciones de medidas de cámara, de distancias, de ángulos, ayuda a que todos esos elementos como que se integren de una manera mucho mejor. Hoy en día, de todas maneras, tenemos la posibilidad también de virtual production, en donde tenemos estos elementos filmados y podemos tener el beneficio de los reflejos, de colorimetría de lo que se ve del fondo cayendo sobre nuestros personajes, filmando en un set. Bueno. Acá también es como cosas de peligro, ¿sí? En este caso, nosotros filmamos a la actriz para la película Ultraviolencia. La filmamos en dos etapas. La filmamos de la cintura para arriba, donde ella estaba bajo ningún riesgo de deslizarse mientras le poníamos como la cuerda alrededor del cuello. Ella estaba prácticamente en el piso. Estaba en una caja gigantesca en donde ella no tenía que esforzarse para nada y ella estaba acurrucada. Entonces, en cualquier momento ella podía pararse y ya no había tensión sobre el cuello. Y lo que nosotros hicimos fue hacer eso en otro momento en donde luego la parte de los pies colgando, sí lo hicimos contra un fondo verde, en donde estábamos como sosteniendo sus hombros y pues no había nada de riesgo alrededor de su cuello. Y ya era empatar como esos dos momentos contra el footage. ¿Sí? Entonces, ahí es una cosa en donde es muy importante que el director, el productor, esté hablando con alguien de VFX para que explique las posibilidades de darle la vuelta al asunto para resolver temas que pueden volverse costosos y peligrosos, en donde uno sabe cuáles son como los límites de la técnica y uno puede ofrecer unas soluciones viables. Listo. Voy a pasar a otro tema. Antes de que pase a otro tema, ¿alguna pregunta, duda de lo que hemos visto hasta ahorita? No, creo que hasta el momento no. Listo. Chévere, sigamos entonces. Entonces, bueno, acá tenemos una necesidad diferente. Tenemos, esta era para psicosexual, ellos querían tener
un timelapse, ¿sí? Entonces acá es como manipulaciones de lo que son atmosféricos, algo que ya se presentó como muy real, pero por ejemplo queremos tener unas nubes que cruzan rápidamente a través del cielo, que evolucionan y se necesitan horas y horas, pues quizás ahí es un momento en donde uno puede, bien sea que recrear en digital o aumentarlo ya filmado para tratar de hacer este timelapse que quizás puede ser difícil o estás en una locación en donde es incontrolable, te puede llover y entonces ese movimiento de la nube pues no te da. Entonces en ese caso pues añadirle una nube y manipular un poquito como el color para que dé el sentimiento del pasado del tiempo pues es mucho más lograble adentro de VFX. Este fue un ejemplo de eso, era un timelapse de 24 horas, desde 6 de la mañana hasta 6 de la... Bueno, no, mentira, 24 no, porque ya era de noche al final, se prendían las luces de la casa y esto nos servía de transición de lo que estaba ocurriendo adentro de la casa. Ya esto es como lo más tradicional, digamos, de cleanups, de letreros, de cosas, les doy un par de casos para esto, amor en las Maldivas, pantallas, que es algo muy común que nosotros vemos, eh, y en el lado de la derecha teníamos que añadir el barco y limpiar unas buoys que estaban flotando en el agua y también eliminar unas islas que se veían por allá en el fondo porque ellos estaban en medio de alta mar. Em, entonces, son cosas que uno dice, bueno, ¿qué tanto me va a limitar la locación? ¿Qué tanto tengo que esforzarme a buscar como una locación perfecta? ¿Qué tanto de esto se puede arreglar en post? No soy amigo de en post confío. Yo soy muy amigo de antes hablar con directores y productores, saber exactamente cuáles son como la idea detrás del involucramiento de VFX. Pero hay unos casos en donde sí, definitivamente el ahorro de costos de tratar de darla con la luz del día, de tener como una ubicación como es estar en alta mar y tratar de decir, bueno, tengo estos elementos que, ¿será que se pueden borrar unas cosas que están contra agua? Qué tan realizable es eso? ¿Será que yo puedo añadir un barco o tengo que hacer arte para tener un barco allá atrás? Entonces, ese tipo de cosas son muy logrables y son un ahorro adentro de VFX para producción. Y en términos de de las pantallas, muchas veces lo que vemos en pantallas es que tenemos los elementos todavía se pueden hacer después del rodaje, entonces con más calma tratar de descifrar qué es lo que se necesita, darle mejor timing con lo que está pasando con los actores y en ese caso entonces uno no se arriesga y filmas pantallas. Importante con pantallas, saber que si tenemos algún elemento que cruza el frente de la pantalla, entonces esa pantalla debería estar en fondo verde con unos trackers también, o sea, para poder entonces ubicar bien todas los elementos que van a meter adentro de la pantalla, pero dando como una manera de recortar a nuestro personaje o lo que sea que pase al frente de nuestro fondo verde. Si no tenemos nada cruzando al frente de la pantalla, mi recomendación es no utilizar fondo verde, porque te ahorras todo el green spill que vas a tener sobre tu set, tus personajes, y la verdad lo único que necesitas es algo de luz interactiva que dé como, sitúe como esa pantalla verdaderamente prendida. Entonces, esa luz blanca va a ser mucho más útil que tener un fondo verde si no hay ningún elemento cruzando al frente. Sí, listo. Acá en este caso, bueno, el de la izquierda también tenía islas y tenía como unos buoys rojos ahí flotando. Y en el de la derecha era más un caso en donde teníamos el nombre del hotel, no tenía derecho en la película para utilizarlo. Entonces, hicimos un tracking del movimiento de cámara, que en este caso era un dron que se elevaba, para reemplazar entonces el nombre de las letras. Em, ya representando eso, digamos que otra manera de hacerlo sería tratar de desmontar como las letras, volverlas a hacer en arte y volver a montar las letras originales y todo lo que puede involucrar como dañar una letra de un edificio, de una marca, de un hotel, ¿sí? Entonces, en este caso, pues mucho más sencillo volver a hacer el cleanup y ya, el movimiento de cámara, pues se vuelve a digitalizar y chao con las reemplazo de la letra. Bueno.
En este caso era como más aumentar como dos situaciones. No puedo compartir mucho de este proyecto, pero pues básicamente eran dos proyectos en donde uno no han salido. Entonces tenemos como un personaje que tiene un jetpack y entonces se filmó contra fondo azul el jetpack y pues la persona sin ningún tipo de humo y nosotros añadimos el humo siguiendo como el personaje. ¿Por qué? Porque el humo es muy impredecible. Entonces no vas a poder necesariamente en set controlar el chorro de humo, en qué dirección se va, dependiendo de los movimientos que tienes a tu actor, digamos, guindado. Quizás esos se pueden manipular después para hacer esos giros más rápidos, más lentos, y todo eso va a influenciar cómo se mueve ese humo. Entonces ahí es un caso en donde tenemos que añadir el humo es después para que siga el movimiento del personaje. Lo mismo tenemos en el proyecto de la derecha, es una barca, es una persona que está yendo por una barca de un río calmado, pero no se sabe a qué velocidad está yendo el río, hay que hacer muchas tomas, la persona está a veces navegando hacia la izquierda, a veces hacia la derecha, entonces se hace primero todo eso y luego se hace la interacción con el río. ¿Alguna duda hasta ese momento? ¿Pregunta, comentario? Listo, entonces seguimos. En este caso es un caso de face replacement, ¿sí? Teníamos dos actores, bueno, teníamos cuatro actores, la verdad, que necesitábamos reemplazarle la cara. Déjame ver si puedo acercar un poquito más. Entonces, los reemplazos de cara son, por ejemplo, esta persona de acá, esta persona de acá, eh, ella también del otro lado y ella también. Entonces, todos estos personajes acá nosotros les hicimos reemplazo de caras. Aquí ella, aquí ella, aquí ella y aquí ella, ¿sí? Esto ya es una tecnología de face replacement que se utiliza con Machine Learning, em, que digamos que Google Face Lab tiene como unas bibliotecas en donde uno hace un entrenamiento eh, y sobre como los actores que quieres reemplazar, él traquea los movimientos de los dobles y entonces uno ya les reemplaza la cara. Em, en este caso, pues obviamente eran las actrices que no se sabían, estas eran las verdaderas Rockettes, que estaban haciendo como la filmación, entonces pues exigirle como a las actrices ser igual de buenas a las Rockettes en su coreografía, pues era una exigencia alta, en este caso simplemente filmaron a las Rockettes y les reemplazamos las caras. Cosas con esta tecnología, face replacement, pues es muy chévere, de verdad que tiene como mucho poder, pero no sirve en perfil, no sirve en unas rotaciones, digamos, muy extremas, acercamientos a la cara en donde hay un cambio morfológico muy vasto de la cara, desde mirarlo frontal hasta mirarlo de perfil. Problema, es mucho más difícil lograr ese tipo de resultado. Entonces el mejor resultado es cuando tenemos la cara muy de frente. Y lo otro es que eh, la, el face replacement se hace casi que por elemento de la cara, por la posición de los ojos, la posición de la nariz, el tamaño de la boca. Entonces, no es solamente como un reemplazo de cara total. Él sí está tratando de concordarse con lo que está viendo de su doble en su morfología, de dónde están ubicados los elementos de la cara, para que cuando lo reemplacemos con el actriz, pues sea reemplazado como de una manera similar. Entonces es muy importante tratar de buscar un doble que tenga una cabeza más o menos del mismo tamaño, la ubicación de las orejas más o menos en el mismo lugar, lo mismo con la ubicación del tamaño de la frente, el tamaño de la boca, de la nariz. Eso todo ayuda, ¿sí? Para tratar de hacer como es que este face replacement sea muy útil. Más sin embargo, una vez machado, el tracking es excelente, todos los gestos se preservan, entonces si el doble hizo un parpadeo, si cerró la boca, si sonrió, todo eso se aplica casi de manera automática. Después digamos, hay unos cambios ahí de colorización que se necesitan como trabajar en compo, pero pues es una técnica muy exitosa.
Listo. En este caso es como ellos filmaron esta escena y querían sentir que todo el pueblo había llegado para cantar Navidad, entonces quisieron hacer unos dobles digitales, ¿sí? Entonces ahí sí es una cuestión de tener una biblioteca de movimientos, aplausos, tener como una lógica de la multitud para que algunos estén haciendo algo, reaccionen si están cercanos a otros. Y bueno, ya el trabajo de vestimenta y de decir que estamos todos como más o menos alineados ya es más por el departamento de arte, trabajan enganchados como por ese lado. ¿Listo? Entonces, bueno, eso para mí representa como VFX en donde nadie quiere, no, nadie está tratando de que la gente se dé cuenta que hubo un VFX, ¿sí? Son VFX invisibles. Em, Ahora sí me gustaría tomar una pausa antes de pasar a VFX creativos. Y por lo menos dos preguntas, que me digan situaciones donde han estado, o cosas, o dudas, o algo que no comprendieron, antes de pasar a VFX creativos. Bueno, aquí dicen que si puedes hablar un poquito más sobre Cleanup. cleanup. Listo, chévere. Entonces, volvamos acá al cleanup. Em, Cleanup. Cleanup por lo general son, primero que ahí viene mucho el rol de tener una supervisión de VFX en set, ¿ok? Porque es muy importante que alguien esté siempre mirando dónde aparecen los reflejos de las personas. Digamos que si tenemos un crew de luces, si tenemos el mismo camarógrafo, el director de fotografía, el director, que no estén apareciendo en reflejos mientras están haciendo las tomas. Eso, digamos que es una de las situaciones en donde se pueden ahorrar un montón de dolores de cabeza en VFX. Entonces, primero en set, tener como alguien que esté de verdad mirando por eso, velando como por ese tipo de situaciones. Sin embargo, ya está. Se filmó, hay una puntilla ahí en el ambiente, queremos quitar esa puntilla o hay una sombra de un boom o de un personaje que se movió, alguien, no un personaje, sino alguien del crew que se movió y hay que quitarlo. ¿Ok? Vas a estar frente a dos situaciones en términos de cleanup. Vas a estar frente a un cleanup que es 2D, en donde simplemente no hay un movimiento de cámara en donde cambia el ángulo del elemento que estás tratando de borrar. Y en ese caso, lo que estás haciendo es como prácticamente copiando algún elemento que tengas al lado. em, Digamos que en este caso, nosotros en el reemplazo de la letra de Marata, lo primero era dar con el tono y las variaciones del blanco que se ve ahí, ¿sí? Entonces, nosotros tratamos de buscar como diferentes lugares en donde podríamos robarle esos colores, pero no pueden quedar quietos. Entonces, uno roba de lugares que van a mantenerse activos durante toda la toma. Y en eso te arrastras entonces algunas variaciones que pueden ser beneficiosas. Tienes ruido de cámara, esa, digamos, firma digital de la cámara, que es importante que se mantenga en el elemento que estás limpiando. Y luego por encima, entonces, pues ya puedes añadir como tu elemento. Em, a veces el mismo elemento, en el caso de una puntilla, el pedacito de pared de al lado, pues es solamente correrla un poquito y darle como una manera de reemplazar como ese footage, duplicarlo y saber de que no se vaya como a notar la formita en donde uno creó el reemplazo. Em, Todos esos son tracks 2D, de alguna manera, en donde se ve algo plano, estoy robándole como del elemento de al lado de una pared y todo. El otro caso es el track 3D. En el track 3D ya hay un cambio de ángulo muy vasto de una superficie y en ese caso ya se necesita de verdad volver a encontrar el movimiento de cámara y eso te da muchas posibilidades ya para ubicar como bien sea diferentes planos o una superficie misma que no esté plana, que sea como algún tipo de objeto. Y en ese caso pues ya es casi que meter un elemento 3D con algo de footage que se va a mover
conforme al movimiento de la cámara que se encuentra ya digitalizada. ¿Eh? Entonces son como dos situaciones básicas en donde uno dice, listo, tengo un cleanup más sencillo o tengo un cleanup más costoso y más difícil de hacer. Em, ¿Tienen algo más específico de cleanups que quisieran como saber? Hay mucha cosa. No, pues aquí hacen es una pregunta. Dice, ¿se puede hacer una película realista en un estudio de TV o de VFX? Realista, sí, totalmente se puede. Se debe. O sea, si uno se toma digamos, la molestia de hacer un fondo verde y todo eso, es porque uno quiere reemplazar ese fondo sin que nadie se dé cuenta. Entonces, definitivamente se puede. Em, Cuando no se logra bien, uno de los primeros, o sea, los problemas más graves son los bordes semitransparentes, ¿sí? Los bordes semitransparentes ocurren cuando tenemos elementos semitransparentes, bien sea una ropa o muy a menudo pelo, ¿sí? Y cualquier elemento en movimiento. Nosotros tenemos un movimiento, dejamos siempre como un desenfoque de movimiento en cualquiera de nuestros gestos. Y tratar de tener esas semitransparencias, eh, una de las cosas interesantes ahí es, por ejemplo, la semitransparencia lo que implica es que está parte el elemento borroso y parte lo que sea que está de croma. Tu croma puede ser un verde, puede ser un azul, puede ser un blanco, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Es más cuestión de qué vas a poder diferenciar, cómo vas a poder diferenciar. Y una cosa ahí que ocurre muy a menudo es que quizás no somos tan conscientes de por qué cuando nosotros decimos que vamos a traer el croma en semitransparencia, si yo estoy trayendo un croma verde brillante, ¿verdad? Bien iluminado, y luego lo que yo quiero hacer es reemplazar con un fondo casi negro porque es una toma de noche, vamos a tener más problemas que si hubiéramos filmado contra un croma azul más oscuro, en donde todavía hay suficiente colorimetría para hacer la extracción del elemento, pero que está más cercano el fondo del croma a los tonos y la iluminación del fondo final. Y entonces vas a tener menos con qué pelear en esos bordecitos semitransparentes, bien sea por causa de pelo o bien sea por causa de desenfoque de movimiento. Entonces, muchas veces yo lo que veo es cuando un fondo verde no es exitoso, es por los bordes, ¿sí? Y lo otro es por la iluminación, que lo toqué un poquito como en la primera slide, pero básicamente yo muchas veces en set, bueno, en fin, necesitas tratar de recrear la iluminación que vas a tener en el fondo, tratar de recrearlo en el set. Si es un fondo totalmente 3D, es un poco más fácil, porque en el rodaje, cuando estás en un estudio, tú vas a tomar cuando si tienes a alguien que está haciendo supervisión de VFX, van a tomar lo que se llama un High Dynamic Range Image, ¿okay? Un HDR, que es esa bola de croma a que le toman fotos en varias exposiciones. Y entonces lo que hace es un registro de la iluminación que está cayendo sobre esa esfera en ese lugar. Y eso te va a hacer un registro general de toda la iluminación del set. Esa misma imagen es lo que le va a ayudar al artista de 3D a iluminar todos sus fondos y 3D elementos, si estás incorporando un elemento, si estás creando todo un fondo en 3D. Esa iluminación que nos traemos desde lo que fue a set es la que aplicamos al elemento en 3D y entonces hay una concordancia fuerte entre el elemento de fondo y el elemento de frente. Entonces, ahí hay muchos trucos para hacer nuestra labor más fácil, pero sí, definitivamente, uno puede y debe, hacer un reemplazo de fondo verde de manera que nadie lo note. No sé si esa era como exactamente la pregunta. Aquí hay una manita levantada de Sí, Soledad. sí. Hola, hola Luis, Hola, Soledad, ¿cómo estás? ¿qué tal?
Te quería hacer una consulta. Nosotros estamos por entrar en unos meses, esperamos, en preproducción de una película que, bueno, se titula La Tormenta y obviamente trata del dispositivo que desencadena la serie de conflictos de la historia, lo desencadena un gran aguacero. Esta Ok, peli la vamos a filmar en una zona desértica del norte de Argentina y la vamos a filmar esperamos poder filmarla en una época donde sí podamos contar con algunos fondos tormentosos que se suelen dar en esa época, algo de lluvia seguramente, pero no es un efecto controlable. Entonces, quería alguna reflexión tuya, alguna sugerencia de cómo encarar este trabajo. Obviamente, contamos con un presupuesto acotado y no podríamos contar con un supervisor de VFX como proponías, ¿no? claro. Pero bueno, Bueno, quizás trabajar previamente con el estudio que sí lo vaya a hacer, no eso. sé, Yo les iba a quería... decir como que muchas veces hay este tipo de acuerdos en donde uno sabe si uno es el mismo que va a recibir esos VFX, uy, casi que uno se paga por uno mismo para tratar de asegurarse de que le van a llegar todas las cosas bien. A que sí, hablaría con la persona que tienes en mente para hacer la postproducción, a ver si hay unas facilidades ahí. Más sin embargo, cosas que yo te puedo recomendar. Filma mucho, o sea, mucho, cuando tengas esas tormentas, filma mucha referencia de cómo se ve, cómo cae el agua, qué tamaño son las gotas. Fílmalo con diferentes lentes, tener diferentes referencias para saber exactamente qué pasa con la luz cuando se está empezando la tormenta, cuando ya llegas en el momento más álgido de la tormenta, cuando se está saliendo de la tormenta, tener todos esos momentos como de footage registrado desde tu propia cámara. Si eso es posible, lo recomendaría. Em, Luego, lo más difícil que va a ser para convencer, porque nosotros hemos añadido lluvia después y lo más difícil para convencer son las interacciones con el suelo. En el aire no hay problema, ¿sí? Y en el cielo tampoco hay problema. Sí, digamos que hacer que la iluminación cambie de manera acorde es un tema, pero es lograble. O sea, y si tienes más referencias de cómo se ve una persona en medio de esta tormenta, ya cuando filmes a tu elemento sin tormenta, tu actor, vas a poder lograr llegarle como en color a que parezca como la iluminación que es en medio de tormenta, vas a poder reemplazar tu cielo, vas a poder meter como las gotas entre cámara a diferentes niveles de profundidad. Este, Trataría de que si sabes que va a ser una toma compleja, en donde el agua es algo fundamental, quizás no hacer tantos movimientos de cámara giratorios, limitarlos como a desplazamientos laterales o dollies, pero no tanto movimientos giratorios que pueden dar más problemas y tratar de no mostrar tanto el piso, especialmente cerca de los actores, porque el agua va a cambiar todo en el piso, va a cambiar el color, va a cambiar, van a tener que haber splashes, van a tener interacción, si tienes tierra, va a cambiar el carácter de la tierra. Entonces, en lo posible, no mostrar el piso. Son Y unos tipsitos. perdón, Luis, te agrego un datito más, porque acá los ríos, hasta que llega el verano, son ríos secos por lo general. Pero en este aguacero que va a caer en nuestra película, uno de estos ríos tiene que inundarse, y esa es la imposibilidad de nuestro actor para continuar, ¿no? Sí, Entonces, como me decías lo del suelo, claro. digo, ¿y qué onda? Mira, el crecer un río, ahí sí es VFX. O sea, yo ahí sí Sí. no le veo como otra manera de hacerlo. Eh, sí, no sé. O sea, la otra sería stock footage y tratar de ver que algo que sea muy similar, pero si tienes un stock footage o otro río en otro lugar que te sirve y quieres una aventura que sería que ahí sí tendrías que tener como alguien de VFX cuidando, es tratar de filmar ese río desde ángulos, tomar en cuenta todos esos ángulos, o primero más bien filmar a tu actor haciendo su actuación, toda la escena,
contra un fondo verde, no en estudio, sino afuera, en el lugar en donde ocurre todo el resto de la escena. Tienes un toldo grande de fondo verde, la iluminación ya va a ser muy parecida. Y luego lo que vas a reemplazar es ese río que tú encontraste en otro lado, y ahí tienes que machar muy bien el ángulo de la cámara, el lente que utilizaste, y es la única manera donde yo veo que te pudiera salvar de no tener que hacer un río en 3D, ¿sí? No, Em, es, sí. digo, es algo inalcanzable económicamente hablando en dólares hacer un río, o Depende es de tu algo- río. Nosotros hemos hecho ríos, depende, pueden ir desde un costo de $5,000 hasta un costo de 20,000. Ahí sí depende como de tu río, cuáles son como las interacciones que van a necesitar en tu río, las características del río, cuántas rocas tiene, si tienes como todos estos splashes de white water, donde se forma como esta espumita. Todo eso es esencial para tener un río turbulento y que se vea fotorrealista. Em, y sí, estás hablando de un presupuesto sí, yo que le calcularía como unos $10,000 por la creación del río, y luego ya hay que negociar es cuántas tomas tenemos de ese río, cuántas se pueden reutilizar de manera que es la misma simulación y simplemente vista desde otros ángulos de cámara. Y ahí te ahorras, porque tú dices, o sea, para uno que está haciendo las simulaciones, lo más costoso es llegarle a la simulación que se vea de una manera realista. Y tú dices, listo, ese es mi río, ese es el tipo de turbulencia que quiero, esa es la velocidad, son los colores, la cantidad de agua blanca que tenemos, listo, está todo perfecto. Y ahora córrelo por, no sé, digamos que tú me dices a mí, mi toma dura 30 segundos, ¿sí? O mi toma dura 10 segundos. Y tú me dices, puedes correr la simulación por 1 minuto. Eso sería útil y fácil para mí. Y si ese elemento luego lo voy a utilizar en muchas tomas, sería la manera de ahorrarte como para no tener que hacer varias simulaciones. Ese sería el caso si no tienes interacción con ese río, en que cada toma es una interacción diferente. Si tienes un personaje chapoteando en una y luego no lo tienes en la otra, ya son dos simulaciones diferentes. Entonces, hay maneras de ahorrar una vez que ya entras en este juego de simulaciones y todo eso. De todas maneras, dicho lo que dije de que para mí yo prefiero correr la simulación por 1 minuto, dependiendo de la cercanía de la cámara al río. Si yo estoy muy a ras del río y estoy viendo como un elemento del río muy cerca a la cámara, entonces lo necesito muy, muy detallado. Y tengo el resto del río yéndose hasta el horizonte. Eso es una toma costosa, porque por lo general voy a tener que sacarle un nivel de resolución que se vea fidedigno de cerca a la cámara, a pesar de que la mayoría del río está en desenfoque y está ya a lo lejos, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas también te incrementan el costo. Y todo eso también es representado en términos de el storage de la misma simulación. Una simulación de río fácilmente son 100 gigas. Y si es 1 minuto o 2 minutos, se puede ir hasta un tera. Entonces, ahí también una consideración de un río. Bien, gracias Luis. Con gusto. Otra cosa, por último, si no hay interacción con tu río, mírate Unreal, porque hay muchas cosas de plataformas de videojuegos hoy en día que tienen como biblioteca unos stocks de 3D de ríos que son muy convincentes, ¿sí? Y entonces en ese caso no tienes que hacer una simulación, es más como una textura que desplaza un plano y se ve muy realista. ¿Cómo Entonces ahí, dijiste que se llama? perdón. ¿Cómo dijiste que se llama? Unreal, Unreal, Ok, Unreal, ¿sí? Es una plataforma de videojuegos que hace elementos de cine en tiempo real, ¿sí? Si no hay perfecto. interacción, puedes hacerlo, yo creo que muchas veces en Unreal, ¿sí? Bien, gracias por el dato. Con gusto. Ok, Perdón, y sí, qué pena, Luis, ¿y dime. eso tiene derechos de autor o lo que se puede usar libremente? No, Unreal, buena pregunta, la verdad, pues nosotros no manejamos tanto Unreal, y nosotros lo usamos más que todo como a revisar que nuestros clientes van a recibir el material bien. Entonces no estoy seguro cómo es el copyright. Yo sé que en la regla para videojuegos es que Unreal es gratuito para producir
siempre y cuando tú no superes cierto monto. Después de superar cierto monto, entonces de que venga como el videojuego cuando tú lo vendas, ya empieza un sistema de porcentaje en donde tú le tienes que dar un porcentaje de vuelta para Unreal. Pero no sé cuáles son esos montos y en la situación de cine no sé cómo se calcula eso, esas ganancias para determinar cuáles son los costos. Pero en general, ellos son muy flexibles y son muy, en verdad, generosos. Entonces, vale la pena preguntar. Vale la pena como que en un estudio que maneja Unreal, que esté acostumbrado a manejar videojuegos y también como el lado de cine, valdría la pena preguntarles si ellos lo van a tener más claro. Gracias. Un gusto. También Virtual Production, cualquier estudio que esté haciendo Virtual Production, sí, Soledad, son esos. Ellos van a también saber ese tema, porque ellos están manejando Unreal adentro de sus estudios de producción virtual. Entonces ellos te van a poder decir como que cuál es el tema con el copyright. Pero yo sospecho que el 90% de las veces no van a tener que pagar nada. Listo. Bueno, voy a pasar entonces a esta partecita de VFX creativos. Entonces, bueno, VFX creativos, a ver, son más cuando tú vas a incorporar algún elemento fantástico, ¿sí? Antes de que se me olvide, la interacción entre el elemento real y todo lo que va a ser de 3D eso es algo como siempre para tener con mucho cuidado, especialmente digamos que tienes un elemento de fondo verde, denle suficiente distancia entre tu actor y tu elemento al fondo verde, ¿ok? La iluminación del fondo verde debería ser por aparte de la iluminación de tu personaje y deben haber por lo menos unos 3 metros entre tu elemento y el fondo verde. Dejo eso ahí. Entonces paso a esto de elementos fotorrealistas fantásticos, donde tú sabes que tu película ya va a tener como algo fantástico, ¿sí? Entonces en este caso, esto fue un proyecto que hicimos junto con Diptongo, ellos hicieron la culebra, la animación de la culebra, nosotros hicimos el lodo que se ve detrás de la culebra y también encima de la culebra mientras se mueve. Em, entonces, en este caso era tratar de ver cómo filmamos la distorsión de la chaqueta para que cuando lo muerda, entonces tenga una interacción y una sombra y todo eso sea acorde, ¿sí? Cuando tienes una incorporación de un elemento 3D adentro de una toma, es muy importante darle el tiempo a la supervisión de VFX, tomar medidas de la luz, ese HDR que mencioné hace un rato, del ángulo de la cámara, de un witness camera, que es una cámara aparte que está mirando lo que está pasando en esa toma desde otro ángulo. Eso nos ayuda mucho como a descifrar profundidades, qué tanto se desplazó ese brazo. Y todo eso nos va a ayudar porque nosotros lo que hacemos en el mundo de 3D es digitalizar, recrear absolutamente todo ese mundo. El mismo lente, el mismo film back del lente. Por ejemplo, para mí el sensor size de un RED lo tengo que meter adentro de información cuando yo estoy renderizando para que mi elemento concorde bien con todo lo que estoy viendo yo en el footage, ¿sí? Entonces, todas esas medidas son re importantes, son muy importantes. Otra cosa que nosotros hacemos mucho es un proceso de fotogrametría en donde hoy en día se puede hacer de manera muy fácil porque un iPad o un iPhone de última generación, o ni siquiera última ya, como 3 años de para acá, tiene un escaneo de LiDAR en donde él puede hacer una reconstrucción básica de todo el escenario. Entonces eso te ayuda porque tú dices, listo, yo ya sé dónde estaban ubicadas todas mis luces, ya sé el tamaño de ese brazo, ya sé dónde está ubicado respecto a la cámara y todo eso nos ayuda. Entonces, es muy importante ya cuando estás integrando elementos 3D junto con elementos de footage. Y otra cosa que a mí me gusta mucho en set es tener algún elemento de la superficie que si yo sé que, por ejemplo, mi elemento de 3D va a ser una superficie babosa o una superficie metálica, una superficie, yo voy a meter un robot o voy a meter algo peludo o voy a meter algo que tiene una superficie con escamas que brillan. Yo trato de coger cualquier cosa del supermercado, cualquier cosa que me sirva, si es una ropa que tiene como pelo
lo que sea, y me lo traigo a set y tomo con la misma cámara, desde esa misma toma, meto ese elemento ahí para saber cómo reacciona mi luz con esos materiales, esa misma toma. Yo lo voy a volver a hacer en 3D, pero yo necesito esa referencia de luz para saber que cuando yo meta 3D, yo no me estoy inventando cómo debería caer esa iluminación sobre ese pelo. Entonces, siempre importante traer algún tipo de elemento y filmarlo. Por lo general, algo chiquito, porque inclusive yo lo he hecho, lo he metido adentro de la toma, porque pues si yo veo que, por ejemplo, voy a tener un elemento de 3D que me va a tapar totalmente el elemento filmado, entonces yo meto en ese rinconcito, meto mi referencia de material y yo sé que mi 3D luego lo va a tapar, pero voy a tenerlo como parte de la toma, toda la referencia de iluminación, toda la referencia de cambios de colores, de las sombras y todo eso. Entonces, es importante traer a set cualquier momento que uno va a integrar como algo de 3D, traer algo que represente la superficie final de 3D. Acá, por ejemplo, teníamos caracoles, ¿sí? Y nosotros veíamos cómo eran, teníamos de referencia ahí mismo en el set caracoles, sabíamos cómo iba a reaccionar cada una de esas luces. Entonces, cuando nosotros volvimos a crear esos caracoles, les pusimos como esas tarjeticas encima, pues sabíamos que le estábamos pegando 100% a cómo debería verse el caracol. Ya esto es como una técnica de mocap. Mocap ahorita es interesante porque yo creo que es una de las herramientas que se van a ver beneficiadas por IAs. Ahorita hay una cosa que se llama Wonder Studio, que está diseñada como para que tú puedas filmar a tu actor y él hace como el traqueo de la cámara y el traqueo del movimiento del actor y te mete un personaje ahí encima. Hay unos temas ahí por hablar en términos de copyright y de inteligencia artificial y cómo nosotros estamos como alimentando esa bestia. Pero al fin de cuentas va a ser una herramienta muy útil. Antiguamente teníamos mocap. Mocap se puede hacer con varias cámaras mirando un elemento que tiene unas peloticas pegadas al traje. Puede hacerse también con un traje que tiene unos sensores de inercia de movimiento para saber cómo está rotando cada una de las coyunturas del cuerpo humano y vuelve y calcula entonces los movimientos para darle una animación fotorrealista a los personajes. En este caso teníamos unos personajes que lo único que necesitaban hacer era caminar, hablar, gesticular con las manos, abrir el baúl del carro, sacar un cuerpo muerto, arrastrarlo por toda la grama. Entonces todos los otros lo hicimos en un estudio mocap y luego lo aplicamos a unos dobles digitales para tener como toda esta interacción. Entonces, otra metodología que se hace como para... Pero ahí, en este caso, es casi más como un efecto invisible, pero de alguna manera se puede hacer con cualquiera de estos si necesitamos transformarlos en algún tipo de monstruo o algo por el estilo, pues se haría con mocap. Importante ahí, cuando estás trabajando con actores, ellos quieren sentir la interacción con lo que sea que están interactuando, con actuar a respuesta. Y la mirada es súper importante. Entonces, es bien importante que si nosotros estamos considerando algún tipo de monstruo, algún tipo de algo que va a medir 2 metros, tenemos que tener en set algo que mida 2 metros y ponerle como al actor que quizás está haciendo como de standing del monstruo, ponerle algún tipo de algo encima de los hombros o pararlo encima de zancos para que la mirada concorde entre el actor y el elemento que luego vas a reemplazar de tu monstruo 3D. Va a ayudar esa presencialidad y pues es crucial como para que eso empate. Bueno. Acá es más como añadirle a algo que ya se filmó. En este caso nosotros nos pidieron añadir lluvia, añadir telas, añadir esta madera acá de fondo. Esto fue un proyecto que fue parte de los ganadores de Sapcine, que se llama La Lengua Desnuda. Y bueno, en estos era añadiéndole como elementos al ambiente, primero como se filmó y luego nosotros interviniendo, ¿sí? Entonces... en este caso, no se había planeado de que esto iba a hacerse con fondo verde, que esto iba a tener una interacción de 3D. Entonces nosotros pues estábamos como interviniendo estos,
digamos, sin la ayuda extra de 3D, como para decir que de todas maneras se puede, ¿sí? Este ya es un VFX interactivo, entonces en la estatua, este también fue algo que fue un premio que ganó de Sapcine, y era un crecimiento orgánico de estos elementos que están llegándole a la estatua, ¿sí? Entonces, compartiendo como diferentes tipos de cosas que pueden ser efectos visuales que no son tan costosos, que son como de alguna manera algo para intervenir después de que ya se filmó, añadiéndole más al ambiente, ¿sí? Entonces, cositas ahí. ¿Alguna pregunta? No, no veo manitos levantadas. Listo. Ah, sí, Este, Carlos. cuéntame, Carlos. Carlos Bañuelos. Perdón, estaba en mute. Ok, disculpen. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, estabas precisando hace un momento las cosas que había que tomar en cuenta en el set para luego poder reproducirla en el momento de meter un efecto especial. ¿Podrías hacer hincapié en ellos? Pero había algunas cosillas técnicas, léxico técnico, que no logré captar. Sí, ¿Podrías volver a mencionarlo, pero explicando sobre qué lente, por ejemplo, qué lente había que anotar la distancia, el lente, etcétera? Pero había perfecto. algunas palabrillas que no las Sin pude problema, sin entender. problema. Al final, en el último slide, tengo como esas recomendaciones técnicas para en set. Entonces, Ah, volveré a eso. bueno, ok. Bien. Bueno, en esta situación es algo donde, por ejemplo, o sea, teníamos en set sangre práctica. E inclusive la toma después de la degollada se hizo, no esta toma, pero la que le sigue, se hizo ya con sangre práctica y con un maquillaje de SFX, de efectos especiales, no visuales. ¿Sí? Entonces se rodó con maquillaje como el prostético, en donde se intervino como el cuello y teníamos una bombita que botaba sangre, todo eso. Pero ¿qué pasa con esta toma? Si nosotros tuviéramos que, cada vez que te queremos tratar de ver si sale esa sangre al ritmo correcto, si tiene la viscosidad correcta, si tiene el color correcto, si él interactuó con las manos en el momento acertado, y tenemos que hacerlo en set, les aseguro que eso es una pesadilla. O sea, serían como tratar de hacerlo con 10 tomas, cada vez es un cambio de camisa, y yo no creo que nadie aguantaría más de 10 tomas, ¿sí? Y para darles una idea, nosotros hicimos 85 versiones de esta sangre. Entonces, ahí hay una facilidad en donde si tú ves que hay algo que en el set va a ser difícil de controlar, es un lugar en donde quizás sí te puede beneficiar hacer algo de VFX. Y este es un movimiento de cámara un poco imposible, ¿no? Ellos quieren comenzar en el lado de la izquierda, quieren salir de la ventana y empezar a ver esta ciudad. Digamos que esta ciudad sí es un poco ficticia, ¿sí? Pero si fuese una ciudad real, de todas maneras tendríamos la misma situación, en donde necesitamos hacer un empate entre lo que está ocurriendo adentro del cuarto a, digamos que un dron te tome el resto del movimiento de cámara saliendo, ¿sí? Entonces, esto es otra como situación en donde el VFX con un movimiento de cámara imposible, pues puede ayudar sin ser un movimiento de cámara, digamos, imposible como físicamente, ¿sí? Sí se puede hacer con un drone, sí, que es muy difícil. ¿Sí? En este caso, era una bioluminescencia que ellos sí habían grabado en el agua y querían aumentarle con movimientos de partículas. Entonces nosotros hicimos como la recreación del movimiento de agua, hicimos el choque del pie contra el agua y luego nosotros añadimos como esta bioluminescencia. Listo. Entonces, aquí vengo como a lo que te estaba diciendo, Carlos, hace un momento de tips. ¿Sí? Entonces, algunos tips. Los actores, cuando estén interactuando con cosas, háganlo en arte. ¿Ok? Si es el piso, si están tocando cosas con sus manos, si se están recostando o sentando, todo eso es arte. ¿Sí? A pesar de que el resto del set sea en fondo verde,
esas cosas con que está interactuando el actor, traten de hacerlo en arte, si se puede. Se les va a facilitar la vida. ¿Ok? Tips de green screen, blue screen, lo que les dije. Green screen es mejor para cosas más iluminadas, cosas donde tú vas a reemplazar ese fondo a algo que es de día y tratar de controlar como la luminosidad, que sea un poco acorde al elemento final que vas a reemplazar. Si vas a algo de noche y es más oscuro, probablemente vas a crear algo de blue screen para tener menos contraste, menos diferencia entre lo que son esos bordes que recogen semitransparencias de ese fondo azul con la luminosidad que va a tener el elemento final. Y los trackers, siempre muy importante saber de que los trackers se mantengan durante toda la toma, que se necesite como ubicar algún elemento de algún movimiento. Si el tracker, tienes 5 trackers, pero solamente se ve un tracker a la vez y cada vez que mueves la cámara desaparece uno, no sirve. Necesitas tratar de tener unos 3 trackers mínimo que estén durante todo tu movimiento de cámara, ¿sí? Hay algunas salvedades, si tú ves que por ejemplo tienes 3, luego se desaparece uno, pero inmediatamente ya hay otro nuevo que lo reemplaza, que entra a cámara, pues eso funciona, ¿sí? Pero una continuidad de presencia de trackers durante todo tu movimiento de cámara es esencial. Y que esos trackers ojalá no estén cerca de algún elemento semitransparente, ¿sí? Un borde desenfocado o algo por el estilo. Eso, los trackers los vas a tener que borrar y al borrarlos vas a tener que borrar esa semitransparencia. Entonces es mejor que esos trackers no estén cerca de bordes semitransparentes, desenfocados, ni de actores, ni de elementos o algo por el estilo. Unos tips. Lo otro, y si tienes un elemento que va a emitir algún tipo de luz, pon luz práctica en medio de tu set, ¿sí? Les muestro algunas de estas cosas. Por ejemplo, era una toma donde teníamos algo de electricidad alrededor de este elemento. La verdad, no este elemento como tal, pero en este corto teníamos como algo de electricidad. Entonces, hay una luz práctica que se prende y se apaga a la velocidad que ellos imaginaban los chispeos de electricidad, ¿sí? Tener un color chart de colorimetría para saber entonces que los azules que estamos mirando desde cámara los vamos a poder recrear el mismo tono cuando pongamos nuestra electricidad encima. Entonces esto ayuda. Esto de acá era lo que les hablaba de tener como elementos que tengan la superficie. En este comercial de Refisal con Diptongo, que les quedó hermoso, nosotros solamente hicimos muy poquitas cosas, ellos hicieron todo. Pero una de las cosas que ayudé fue supervisión de set y como sabía que estas papas, el pollo, la mazorca, todo iba a estar animado. Entonces era el importante utilizar estos elementos, ubicarlos en las posiciones de la cámara para saber cómo reaccionaba la luz. Miren los golpes especulares de los granos, cómo se ven diferentes de este lado de la mazorca versus encima de la mazorca, ¿sí? Ese es el tipo de cosas que ayuda un montón tener una referencia en set, en las superficies de los diferentes elementos, ¿sí? ¿Qué tanto brilla este aguacate? ¿Qué tanto brilla esta papa criolla? Em, Grabar clean plates, ¿sí? Si nosotros sabemos que vamos a tener un elemento que vamos a tener que borrar, tómense el momento de filmar con la misma cámara algo quieto que nos va a servir para rellenar lo que tenemos que, si tenemos que borrar trackers y volver a meter el fondo, entonces tenemos un fondo limpio, en donde no hay ninguna interacción, es agarrar y decir, listo, voy a tener una cámara donde va a entrar algún elemento o va a entrar alguna persona, lo que sea, pero va a haber algún tipo de efecto. Bueno, voy a filmar entonces 10 segundos de ese clean plate, esa toma, escena limpia, sin ninguna interacción, sin ningún actor ni nada, por unos 10, 15 segundos desde mi cámara. Va a ayudar siempre para, si uno tiene que recrear como algo de material, pues siempre es chévere tener eso. Ya hablamos de los actores y seguimientos de ojos, de referencia de materiales. Entonces volvemos a esto, grabar información de lente, distancias, luz, fotogrametría y tener una cámara witness, que es como una cámara que te sirve desde mirar toda la escena desde otro ángulo para saber qué ocurrió en un ángulo, digamos, cenital puede ser o a 3/4, en donde tú veas como todos los movimientos de ahí de las tomas.
La información del lente es, grabaste con un lente de 30 o de 18, de 24, anamórfico, qué tipo de lente y la cámara. Grabaste con un Red, grabaste con un Alexa Mini, grabaste con una Blackmagic. Tener toda esa información ayuda muchísimo a la postproducción, al VFX, ¿sí? Y cualquier cosa de distancia, si tú dices, no, es que mi distancia a mi enfoque que era mi elemento y al lado de elementos donde va a haber FX, son 3 metros. Eso nos ayuda un montón. Y si tenemos algo, algún elemento ahí cercano, un cubo o una, no sé, vemos el borde de una mesa y vemos que el borde tiene como una parte roja que se diferencia, entonces tú puedes decir, mira, esa parte roja mide 10 centímetros. Entonces uno sabe que uno ya logró bien como digitalizar el movimiento de cámara y la ubicación de la cámara si en el programa de 3D concorda esos 10 centímetros con tu borde de mesa. Uno siempre está buscando como ese tipo de medidas para saber que uno lo está logrando y está encajando bien. Este, Fotogrametría ya les voy a mostrar un ejemplo. Y bueno, cuidar el set, que lo hablamos al principio, tratar de tener a alguien que esté siempre mirando dónde están apareciendo en reflejos, cosas, el boom, parte del crew que esté moviéndose. ¿Okay? Esto es lo que les hablaba un poco del fondo verde. En este caso, esto pudiera haber sido beneficioso utilizar más bien un fondo azul. Acá sufrimos mucho estas semitransparencias de los vasos, del líquido en movimiento, de la refracción adentro del vaso. Entonces, por ejemplo, acá pueden ver esta refracción de este líquido adentro de este vaso que recoge verde y recoge como los personajes detrás. Eso es algo que también se trató de lograr acá, ¿sí? Añadimos como elementos para darle como más realismo, entonces era una ciudad de fondo, le añadimos como estas cortinas, trabajar todo este tema de pelos, estas copas. Entonces, tener en conciencia de eso, que cuando nosotros estamos añadiendo cosas semitransparentes que refractan, pelo, todo eso, no, nos estamos haciendo la vida más difícil, que quizás es totalmente necesario y es parte de la historia y nada que hacer, pero si no lo es, no lo hagamos. Es mejor tener un VFX con el pelo como no entrando acá encima, por ejemplo, sí, o un pelo amarrado, o no metemos líquidos semitransparentes y copas, sí, pues ese tipo de cosas ayudan. Y me quedó faltando la foto del HDR. Déjenme ver, yo la tengo en otro lado. Ya les muestro. Entonces, todavía están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ok. Mm. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de un HDR, que esto es un registro lumínico de, de ese set. Ya va a abrir. Él es pesadito. Entonces, acá es una foto 360, pero que también tiene un rango de luz muy, muy vasto, ¿sí? Nosotros acá podemos seguir oscureciendo y sabemos que no todos está oscureciendo a la misma velocidad. Las cosas que están más iluminadas todavía se mantienen iluminadas a pesar de que el resto del set se oscureció. Entonces, eso nos da como un registro de luz que nos deja como crear que cuando pongamos un elemento de 3D aquí, va a recoger como toda esta información de luz. Tomar ese momento de tomar a un HDR bien logrado es importante en set. ¿Sí? Y les hablaba de la fotogrametría, que es una metodología hoy en día. Acá no creo que se vaya a ver muy bien, pero les comparto de todas maneras. Estos eran medidas del set, en donde yo hacía un escaneo del set y podía incluir la cámara. Entonces esto me ayudaba, yo tenía ya un escaneo rápido de todos los elementos, dónde estaba la mazorca, dónde estaba el plátano y dónde estaba la cámara. Entonces esto ya ayuda un montón cuando nosotros vamos a volver a meter un elemento de 3D ahí.
Y ya, esa es mi charla. Entonces, creo que tenemos unos 10 minuticos más. Cualquier pregunta, cosa, comentario, con gusto. Por acá hay una pregunta de Diana Pineda. Hola Diana, cuéntame. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días a todos. No, yo tengo una pregunta muy sencilla. Simplemente es como que si de pronto pudieras darnos como unas especificaciones de cuándo usar en términos técnicos croma azul y cuándo usar croma verde. Yo de los ejemplos que diste como que te entendí, tomé nota, pero pues si tienes algo más que agregar sería súper, súper interesante. Sí, lo primero siempre va a ser qué es la cantidad, qué es los colores que están en tu toma. Si estás haciendo unas tomas en donde las hojas y la naturaleza y elementos que son de verde, son importantes que se mantengan, entonces es mejor utilizar fondo azul. Al fin de cuentas, lo que queremos es un tono que nosotros podamos extraer fácilmente y que no exista ni en nuestros actores, ni en nuestros elementos. Entonces, eso es lo primero. Si tienes más azul, que es importante preservar, vete con fondo verde. Si es más hojas y cosas verdes, entonces vete con fondo azul. Eso es primero. Segundo, si no hay nada, si tú tienes cómo controlar ambas cosas y no hay necesidad de tener ningún elemento ni de verde ni de azul en lo que quieres preservar y puedes escoger, entonces ahí me iría con cuál es el elemento que vas a meter ahí después. Si yo voy a, por ejemplo, poner, tengo una ventana detrás de mí y voy a poner una noche atrás, es mejor ir con un fondo azul. El azul es más oscuro, así de simple, como la luminosidad de los azules es un poco más oscuro. Entonces se presta mejor para que los bordes semitransparentes recojan una información un poco más oscura, ¿sí? Entonces vas a pelear un poquito menos contra en esa integración. Si tienes algo muy iluminado, muy de día, mejor vete con fondo verde. Em, una cosa técnica para que sepan si de alguna manera, o sea, de todas maneras, todo es lograble. Yo les estoy dando tips como para que pues, sea un poquito más fácil la vida, pero si solamente tienen un fondo verde, pueden perfectamente utilizar siempre el fondo verde. Em, y el fondo verde lo prefiero un poquito más porque si ustedes saben como un poquito de la distribución de los sensores, ellos por lo general tienen el doble de información, recogen el doble de información de tonos de verdes que de rojos y de azules. Ellos en el Bayer pattern tienen como un patrón que va chip verde, chip rojo, chip verde, chip azul, chip verde, chip rojo, chip verde, chip azul. Entonces tienes el doble de chips recogiendo una información de verde que tienes de los otros dos colores. Entonces, el fondo verde a veces te da unos resultados un poco más nítidos que los del fondo azul. Súper, muchas gracias, Luis. Con gusto. ¿Alguno tiene otra pregunta? Carlos. Sí, Luis, en mi película, por ejemplo, tengo un movimiento con dron. Sí me escuchas, ¿verdad? Sí, te escucho. Ok. Y el personaje principal entra a un bosque en donde vemos a muchos árboles talados, ¿correcto? Ok. Entonces, esos árboles talados yo los pensaba hacer en postproducción. Me preocupaba el movimiento de la cámara, del dron, ¿no? O sea, si es un plano fijo, obviamente es mucho más sencillo poder colocar esos árboles luego, pero en el caso de una cámara dron, Ujú. ¿qué me qué me puedes decir? Sí. El dron no me preocupa. Traquear un movimiento de dron no es difícil. O sea, lo que sí es más preocupante es qué tienes, cómo vas a limpiar el área donde luego le vas a meter en post como los árboles talados. Porque ahí es como, o sea, yo filmaría, por ejemplo, filmaría un campo vacío y ahí le añadiría todo lo que son tus árboles encima de ese campo vacío, ¿ok? En vez de filmar, por ejemplo, un bosque y luego tener que limpiar el bosque de diferentes alturas, porque cada árbol tiene una diferente altura,
se sobrepasa el uno encima del otro, o sea, en ese caso, si filmas algo como un bosque, prácticamente estás borrando todo eso y todo el área donde tendrías que hacerlo desde el piso hasta todos tus diferentes como árboles cortados. Mientras que si tú tienes un piso que te funciona y que te puede funcionar de base, y es solamente añadirle los árboles talados, pues yo creo que quedaría mejor. Em, lo que uno siempre busca cuando uno está haciendo un track de cámara es que hayan elementos que estén quietos que no se muevan, que no tengan movimiento. Yo no puedo traquear una persona moviéndose, yo no puedo traquear una vela o una tela que esté en movimiento. Todo eso me va a tirar el resultado. Él siempre va a buscar cosas que están perfectamente quietas durante toda la toma, de manera que cualquier movimiento, el programa lo interprete como movimiento de la cámara y no movimiento. Entonces, él se vuelve loco si hay un movimiento adicional de un elemento, un animal caminando, un carro, todas esas Ah, cosas no funcionan para traquear. pero si tenemos al personaje que está caminando y está caminando entre los árboles, claro, podemos colocar unos árboles en primer plano reales, pero en segundo plano detrás del personaje que está caminando. Ahí ya tendríamos el movimiento del dron y tendríamos dentro de la escena el movimiento del personaje. Claro. Sería más Ahí hay complicado. que, ahí hay que mirar como con un storyboard dónde tendrías que ubicar qué. Em, Porque si el personaje como tal tiene que estar caminando, si tú estás mirando de una toma cenital, em, y quieres que el personaje esté entre árboles que están talados, ninguno de los árboles que existen ahorita, que sean altos y completos, pueden tapar a tu personaje, porque tan pronto lo tapen, va a ser bien difícil reconstruir a tu personaje y lo vas a necesitar reconstruido porque el árbol está talado, entonces no debería estar tapando. Entonces, tener como ese tipo de salvedades. Y ahora, acabo de decir que uno no puede traquear algo en movimiento, pero obviamente siempre tenemos actores. Entonces, lo que uno busca ahí es que el actor no tape el 50% de la toma y que el otro 50% que no tape esté con elementos quietos, ¿sí? Si el actor cruza totalmente al frente de la toma, ¿verdad? Y llega a tapar totalmente, entonces ese momento ya no se puede traquear, ya queda perdido todos los trackers que encontró. Ellos necesitan una continuidad durante toda la toma. Ahí tendría que ver, sí, y todos ustedes les invito, como copien mi email, escríbanme y mándenme como preguntas, mándenme un pequeño storyboard o algo con sus dudas y yo con muchísimo gusto pues les voy respondiendo problemas que tengan en sus proyectos. ¿Ok? Gracias. Un gusto. Bueno, ¿tenemos alguna preguntita más? De Emanuel. Hola a todos, a Hola todas. Manuel, ¿qué más? Muy bien, hombre. Primero que todo, agradecerte por lo que has hecho por la película. Súper, súper recomendado, Luis. Realmente un placer trabajar con él. Te quería preguntar, si uno está haciendo como un desglose de un guión para hacer un presupuesto, ¿hay alguna tarifa o algo en lo que te puedas basar como para calcular el costo de los VFX que vas a tener? El cálculo de verdad es junto con alguien que va a ser como supervisor de VFX, mirar el guión Ujú. y romperlo en partes. Y te van a dar un precio por elemento. Ellos te van a decir, mira, hacer un río te cuesta tanto, hacer una explosión te cuesta tanto. Y ahí es donde uno como empieza a armar ese presupuesto. Pero sí Ok. depende mucho de lo que esté pasando en el script breakdown, pero es muy común. Yo recibo scripts todo el tiempo y me piden hacer breakdowns y costos. Y eso es como el primer paso de una relación, como para saber dónde están ellos en términos de su proyecto y de su presupuesto para VFX. Ok, vale, te agradezco mucho. Emanuel, un abrazo. Bueno, pues agradecerte a ti, Luis, por el espacio, porque cada vez, en verdad, con cada charla aprendemos más. Agradecerle a todas, todos y todes por conectarse, por estar tan pendiente, por hacer sus preguntas. También Saludos, muchas gracias a todos y qué chévere que están generando estos espacios. Luis, pasanos tu mail, porfa. Le iba a pedir lo mismo, gracias. Ahí Ya lo escribo. saltamos todos. Ya lo escribo, Gracias, perfecto. gracias. Sí. Muchas Nada. gracias, Luis. Muchas gracias, Absine. Muchas gracias, querida.